Hola, buenas. Vamos en este vídeo tutorial a describir cómo podemos compartir dos carpetas en un servidor, en un controlador de dominio en Windows 2003 Server, con dos usuarios que tienen determinados permisos en dicha carpeta, y veremos cómo dichos usuarios, accediendo a través de equipos clientes que se encuentran en el dominio, pues pueden crear ficheros o tienen denegado el permiso para poder crearlos, etcétera, ¿no? Vamos a describir en primer lugar el problema. El problema que tenemos es que tenemos dos usuarios, Paco y Pepe. Ambos pueden iniciar sesión en un equipo que se va a llamar XPA, y tenemos en el servidor, en nuestro controlador de dominio, tenemos dos carpetas. Una carpeta se llama carpeta Paco, en la cual Paco va a tener permisos de control total y el usuario Pepe va a tener permiso de lectura. Y por contra, pues también tenemos una carpeta que se llama carpeta PP, en la que el usuario Pepe va a tener permiso de control total y Paco va a tener permiso de solo lectura. Bien, vamos a ver realmente la situación que tenemos en nuestro problema. Si nos vamos a usuarios y equipos de Active Directory, nos vamos a encontrar que tenemos un equipo XPA que está añadido al dominio, ¿de acuerdo? Y tenemos dos usuarios, Paco y Pepe, que si vemos sus propiedades y vemos en la pestaña cuenta, pueden iniciar sesión precisamente en el equipo XPA. Tanto en este caso es el caso de Paco, como si también lo hacemos en el caso de Pepe. Como podemos apreciar aquí, también puede iniciar sesión en el equipo XPA. Al margen de esta situación, nosotros tenemos dos carpetas. Vamos a ver dónde se encuentran en la unidad C, en este caso en el controlador de dominio. Una que se llama carpeta Pepe y otra que se llama carpeta Paco, ¿de acuerdo? En esas dos carpetas, a Paco vamos a darle permiso de control total en su carpeta y a Pepe permiso de lectura, y al contrario, a Pepe le vamos a dar permiso de control total y a Paco permiso de lectura. Bien, en primer lugar, tenemos que saber que cuando vamos a dar los permisos, si vamos a pestaña compartir y seguridad, tenemos dos pestañas que son compartir y seguridad. Precisamente seguridad hace referencia a los permisos que daríamos a Pepe y a Paco de forma local. Entonces lo que vamos a hacer es agregar tanto a Pepe como a Paco, y vamos a otorgarle los permisos que hemos dicho, precisamente para que no estén en contraposición con los permisos que daríamos en la pestaña compartir, que se referirían a los permisos que daríamos si accediésemos a través de la red. Esos permisos tienen que estar en consonancia. Luego, por tanto, en la pestaña seguridad lo que estamos dando permisos a los usuarios en dichas carpetas si accediesen de forma local, ¿no? Entonces, bueno, a Paco en este caso es la carpeta Paco, hemos dicho que le vamos a dar permiso de control total, y a Pepe hemos dicho que le vamos a dar permiso de lectura, lo cual se refleja en estos tres permisos: lectura, ejecución, mostrar el contenido de la carpeta y leer. Esto sería en el caso de Paco y Pepe en la carpeta Paco. Lo guardamos, nos vamos igualmente a la carpeta Pepe, compartir y seguridad, y en la pestaña seguridad diríamos que vamos a agregar en primer lugar a Paco y a Pepe, y de la misma manera Pepe en la carpeta Pepe tendría permiso de control total y Paco tendría permiso de lectura. Bien, estos permisos que hemos dado son permisos, como ya digo, si accediéramos de forma local. Ahora tenemos que dar los permisos para ver cómo serían si accediéramos a través de la red. De la misma forma, para los permisos a través de la red, lo haríamos en la pestaña compartir. Pondríamos a compartir la carpeta en este caso, y el nombre que aparecería, con el que aparecería la carpeta a través de la red, se llamaría carpeta Paco, y otorgaríamos los permisos de la misma manera. En primer lugar, quitaríamos a todos los usuarios, porque si no, todos los usuarios tendrían permisos de lectura a través de la red. Vamos a quitarlos a todos, dado que solo queremos darle permisos a Paco y a Pepe. Ponemos a Paco, agregamos también a Pepe, y en este caso, en la carpeta Paco, estamos diciendo que Paco tiene permiso de control total y Pepe tiene solamente permiso de lectura. De la misma manera, en la carpeta Pepe, compartir seguridad, en la pestaña compartir, pondríamos la carpeta a compartir en la red con el nombre carpeta Pepe, y pondríamos como permisos, quitaríamos a los usuarios todos, pondríamos simplemente a Paco y al usuario Pepe,
que ya sabemos que son usuarios del directorio activo. En este caso, en la carpeta Pepe, a Pepe pondríamos permiso de control total y a Paco le pondríamos simplemente permiso de lectura. Esto también lo podríamos hacer con grupos de usuarios. De esa forma, si hubiera un grupo de usuarios al que le diéramos determinados permisos, todos los permisos, digamos que los heredarían todos los usuarios que pertenecieran a ese grupo. De la misma forma, si un usuario perteneciese a distintos grupos, digamos que el permiso que tendría en dicha carpeta sería la acumulación de todos los permisos que tendrían los distintos grupos. Así, por ejemplo, debido a que pertenece a un grupo, tiene permiso de lectura y por la pertenencia a otro grupo pudiera cambiar el contenido, pues entonces el permiso que tendría ese usuario por pertenecer a distintos grupos sería la suma de ambos permisos, pero siempre que no se especificase explícitamente que se denegara algún permiso. La denegación de un permiso siempre contrarresta todos los permisos que se pudieran dar, o sea, siempre gana, denegar siempre gana sobre cualquier permiso que se pueda dar. Por tanto, un usuario, si pertenece a distintos grupos, sus permisos en una carpeta será la acumulación de los permisos que tenga por tenerlo en los distintos grupos, salvo que tenga algún permiso denegado, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso ya tenemos, por tanto, que Pepe tiene permiso de control total, la carpeta Pepe, y Paco permiso de lectura. Guardamos esa circunstancia y ya podemos observar cómo las dos carpetas se encuentran compartidas en la red y con los permisos otorgados a Pepe y a Paco en este sentido, ¿no? Bien, cuando nosotros vamos a compartir estas carpetas, por defecto ya se nos ha montado en Administre su servidor el servidor de archivos, ¿vale? Que es un servicio que también podríamos añadir a través del botón agregar o quitar función. Bueno, pues vamos a hacer una comprobación en la cual nosotros vamos a acceder a través de la red de la máquina XPA, que es donde pueden iniciar sesión ambos usuarios, y vamos a iniciar sesión, por ejemplo, con Paco en el dominio. Nuestro dominio se llama dominio empresa, don empresa, ¿de acuerdo? Entonces iniciaríamos sesión. Y Paco lo primero que tendría que hacer, evidentemente, ya que está dentro del dominio, es conectarse con las carpetas que están compartidas en la red. En este caso nos iríamos a mi PC, estamos en Windows XP, botón derecho en mis sitios de red, conectar a unidad de red y examinaríamos para buscar, en este caso en el dominio don empresa, en el equipo DCA, que es el controlador de dominio, buscaríamos la carpeta Paco, conectaríamos con ella y aquí estaría incorporada dicha carpeta. De la misma manera también incorporaríamos la carpeta Pepe, examinamos dentro del dominio DCA la carpeta Pepe y la incorporamos igualmente al dominio. Muy bien, recordamos que Paco podía hacer cualquier cosa, tenía control total en la carpeta Paco, sin embargo tenía solo permiso de lectura en la carpeta Pepe. Si por ejemplo Paco entra en la carpeta Paco, intentara crear un fichero, por ejemplo, dentro de esa carpeta, documento de texto, por ejemplo, y dijéramos prueba, bueno, pues podemos apreciar que puede escribir dentro de la carpeta Paco, o sea, tiene permiso de lectura, pues porque puede ver el contenido que tiene y además hemos visto que puede escribir en ella. Sin embargo, Paco, si accede a la carpeta Pepe, en la que solo tenía permiso de lectura, evidentemente ve el contenido de la carpeta, que en este momento no hay absolutamente nada, pero si intentara crear un fichero, una carpeta o cualquier cosa, veríamos que tiene el acceso denegado. De la misma manera, si cerramos sesión con Paco e iniciamos sesión con Pepe, en el dominio, en este caso entraría el usuario Pepe, que recordemos podía iniciar sesión en el dominio y también en el equipo XPA. Pepe tendría también que conectarse con las carpetas que están compartidas en el dominio. En este caso, pues, buscaríamos igualmente la carpeta Paco, ya tendríamos añadida, y de la misma manera conectar a unidad de red, examinar, buscamos la carpeta Pepe, ¿no? Aceptamos, exactamente, ya tenemos conectadas las dos carpetas. En este caso, evidentemente, en la carpeta Pepe, recordamos que Pepe tenía permiso de control total, lo cual se demuestra, por ejemplo, si intentamos crear un fichero, al igual que hacía anteriormente Paco. O sea, ponemos aquí prueba Pepe, por ejemplo.
podemos apreciar que puede copiar en la carpeta suya, en la subcarpeta Pepe, ¿no? Sin embargo, si intentamos acceder a la carpeta Paco, él puede leer el contenido. Aquí está el fichero que anteriormente había dejado el usuario Paco, pero si intentara, por ejemplo, crear algún fichero dentro de esa carpeta, veríamos que tendría acceso denegado. De la misma manera, tampoco podría modificar, por ejemplo, que podemos intentar cambiar el nombre a este fichero. Si intentáramos cambiar el fichero en cuestión, el nombre, veríamos que tampoco podría hacerlo, puesto que, evidentemente, el único permiso que tiene Pepe en la carpeta Paco es simplemente de lectura, o sea, solo puede leer el contenido, ver realmente lo que tiene dicha carpeta. Bueno, pues de esta manera pues ya podemos saber perfectamente cómo usuarios que se encuentran en el directorio activo pueden acceder a distintas carpetas con distintos permisos que ha especificado el administrador de dominio dentro del controlador de dominio.